elefante en la sala, un podcast de Racismo MX. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en El Elefante en la Sala, en un nuevo episodio. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos grandes invitadas y con nosotras, claro que sí. Sobre todo, Fabián, no es que tú no... No, tú has las estado dos con somos nosotros. No, ya soy el cuarto mosquetero. Ya sé. Yo soy la invitada especial. Del día de hoy, claro. Bueno, yo soy Marisol Aguilar, soy coordinadora de programas. Con nosotras está Otto Castillo, por ahí. Levanta la mano y hola, acá arriba. Hola. Soy coordinador de educación y del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Y qué gusto tenerte, Fabián. Gracias. Y también nos acompaña Ángeles, ¿verdad? Hola, yo siempre aquí en mi, en mi cámara, ¿no? En mi pecera. Hola. Hola, hola a todas, todos. Yo soy Ángeles, soy coordinadora de investigación y bueno, qué gusto que estés aquí, Fabián, con nosotras para platicar un poquito. Y Pepe también, por supuesto. Pepe siempre es una visita que amamos. Fabulosa, sí. Pepe, director ejecutivo de Racismo MX. Y quisiera que Fabián Chairés, que se presente. Ay, ¿dónde empiezo? Hago muchas cosas. Bueno, soy Fabián Chaire y ya. No, soy Fabián Chaire, soy artista plástico, enfocado, mi trabajo se enfoca como en aspectos muy particulares como las masculinidades disidentes, las personas racializadas y las disidencias de género, ¿no? Y hago ahí, siempre me gusta apropiarme de ese imaginario del poder, sobre todo en nacional, y construir a partir de ahí mi propuesta. Entonces, eso pues me ha causado algunos problemitas de censura y hay choques y controversias, pero la verdad es que siempre me gusta cuestionar porque eso nos hace construirnos como sociedad. No, totalmente. Bueno, pues sí, ya nos vas a platicar más adelante, pero creo que esa intersección entre racismo, homofobia, transfobia, género es muy importante para el arte que haces. Y la representatividad también. Y la representatividad, por supuesto. Súper. Bueno, pues vamos a comenzar bien, ya. Vamos a entrarle a lo que venimos. Y sobre todo, nos encantaría muchísimo, obviamente todas sabemos que hiciste este gran... Hizo una revolución literal. Son precioso de nuestro Zapata gay. Ajá. Medio gay, ¿no? A nuestro Zapata en este gran cuadro. Cuéntanos un poco, ¿de dónde surge esta idea? Ajá. Bueno, esta pintura la hice en 2013. Justo acababa de moverme de Chiapas a Ciudad de México y ahí empecé bueno, ya desde Chiapas empezaba a construir mucho de este imaginario con estos personajes racializados, estas masculinidades disidentes, ¿no? Como una necesidad de representarme a mí, ¿no? Y sobre todo dejar de verme como una víctima y empezar a construir estas imágenes con estos personajes de forma gloriosa, ¿no? Y combativa, ¿no? Porque de hecho se lo comentaba a una amiga, le decía, es que nos hacen falta esos personajes que nos hagan sentirnos orgullosos de quiénes somos, ¿no? Sí. Entonces, te hablo de Chiapas 2011, 2012, ¿no? Y de hecho todavía cuando planteaba estos personajes como que no me entendían, ¿no? La gente no entendía de qué estaba hablando y me decían, ¿por qué pintas esos maricones prietos, no? Y era como, pues no sé, pero la verdad es que... Ajá, o sea, al principio fue como algo muy orgánico, ¿no? Salió justo por este contexto, Chiapas, en el que crezco y empiezo a tener estas violencias que hasta cierto punto estaban disfrazadas, ¿no? Como que decían, no hay racismo porque no se vive como se vive en Estados Unidos, ¿no? Así es. Ese racismo súper directo. Y además también, o sea, recibía como estos comentarios de, no, tú no eres gay, tú eres mampo, como se dice en Chiapas. Tú eres mampo, joto, ¿no? Porque no tienes dinero, eres primo y perteneces a cierta clase, ¿no? Entonces, de repente, pues todas esas cosas me empezaron a bombardear desde muy pequeñita. Y entonces, cuando tuve el privilegio de entrar a la universidad, de empezarme a empapar de referentes, dije, pues, ¿de qué pinto, no? O sea, porque empezaba a hacer estas copias de
de arte europeo y todo, y de repente dije, es que siento que no conecto con eso, ¿no? Claro. Siento que eso no me pertenece. Entonces empecé a tomar como todo mi contexto. Tengo cierta relación con la charrería, por ejemplo, porque mi papá es charro, entonces le encantó siempre y también tenía ese modelo de masculinidad, ¿no? Como que Claro. directa, a veces directa y a veces indirectamente siempre se me presionaba como para decir, tú tienes que llegar a hacer eso, ¿no? Porque si eres menos que eso, no vales. Claro. Entonces, tomo esos referentes y empiezo a construir como y apropiarme. Dije, bueno, si quieren que sea como eso, lo voy a hacer, pero a mi manera. Claro. ¿No? Y entonces empecé a hacer esta propuesta pictórica, analizar como estos referentes nacionales, ¿no? De héroes y de personajes como muy arraigados en nuestra cultura y decir, bueno, o sea, si nos han borrado de la historia a las personas, a las disidencias, pues ahora voy a construir y voy a imaginarme nuevas historias tomando como referencia esos, ¿no? Porque al final, ¿por qué hay ciertos movimientos sociales que sí se pueden apropiar de esos personajes y otros pareciera que no? Claro, que sí. está prohibido, ¿no? Sí, Entonces, eso lo entendí después. Primero todo fue muy orgánico y lo hice como mera necesidad y pues así fue surgiendo como toda esta propuesta de charros, luchadores y con pues cruzando estos aspectos, ¿no? El género, lo racial y la clase, ¿no? Incluso una crítica a la iglesia también, ¿no? Sí, sí, Eso, sí. También esa pintura ha sido... Sí, o sea, he tenido un par de, perdón, es que me emociono. No, es que he tenido como varios acercamientos, ¿no? Ahora, de hecho, estoy trabajando con el fútbol y son cosas que nos construyen una idiosincrasia, ¿no? Como Así mexicanos, ¿no? Una forma, una cosmovisión particular, ¿no? Que nos diferencia tal vez del resto del mundo o nos conecta con otras partes del mundo. Y uso la religión, la charrería, la lucha libre y ahora el fútbol, ¿no? Y por ahí estoy también tratando de abordar algunos aspectos más contemporáneos, ¿no? Como tal vez la narcocultura y cosas así. O sea que también hay muchas, se cruzan muchas cosas, ¿no? El poder, la masculinidad, la clase y todos esos aspectos. Entonces, me interesa mucho, ¿no? Como reflexionar alrededor de esos temas y la religión ha sido uno a los que me había evitado por mucho tiempo porque decía, ay, qué fácil es escandalizar a la gente con ese temas religiosos, ¿no? Ajá, pero de hecho también ha sido como un ejercicio de jugar con la censura, jugar con la doble moral que le pertenece, es una característica bastante presente en la religión católica sobre todo, y jugar con esos elementos que de hecho de por sí el catolicismo tienen metáforas tan eróticas, ¿no? Como el éxtasis de Santa Teresa, o sea, los éxtasis en general de los santos y todas estas cosas que pues solitos se ponen. Totalmente, no, totalmente. O sea, básicamente muchos hombres homosexuales históricamente se refugiaron en el sacerdocio, pues porque no podían mostrarse como eran. Mujeres lesbianas. Y mujeres lesbianas, por supuesto. Y dentro de los seminarios y de estos claustros, pues evidentemente todo tipo de cosas sucedieron. Entonces es evidente. Sí, sí. Entonces ha sido también muy interesante porque ha sido un ejercicio, por ejemplo, para jugar con la censura en redes sociales, porque de repente creemos que tenemos esta falsa idea de libertad en redes sociales, pero, por ejemplo, ya tal vez hace 15 años subir una pintura y que apareciera un desnudo no se censuraba, pero ahora sí. Y entonces los algoritmos se han vuelto ahí medio locos y entonces, y un poco mochos, entonces de repente me gusta jugar con esta moral y no recurrir, por ejemplo, a hacer imágenes eróticas recurriendo al imaginario católico, pero sin recurrir al desnudo. Y se me hace un ejercicio súper interesante y me gusta jugar con eso, ¿no? Porque al final todo está en nuestras mentes. Claro. ¿No? Creo que es genial esa pintura, pero evidentemente, ¿no? Como que viene la fama y digamos toda esta muestra, ¿no? Que te conoce, tu proyección, a partir de este cuadro de Zapata, donde se junta el tema de género, homofobia, la masculinidad, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque, bueno, todes aquí, quien nos ve,
siempre, se les aseguro que fue un tema de plática en la familia, Sí, pero sí. ¿cómo lo viviste tú? Porque incluso creo que la familia de Zapata salió y te amenazó y no sé. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bueno, Pues no solo ellos, ¿no? Sino se me vino casi 3/4 de México encima, ¿no? Entonces, y pues estuvo acompañado de muchas amenazas de muerte, o sea, había gente que estaba prácticamente buscando mi dirección, por suerte nunca he sido de esas que publica dónde está, ajá, no, siempre he guardado como cierta distancia, pero sí publicaron, por ejemplo, la dirección y fotos de mi familia, por ejemplo, a ese nivel, ¿no? Entonces, de repente pongo en una balanza. Hasta ligar por Grindr te ha de haber dado miedo, Bueno, ¿no? sí, lo evité un tiempo, pero ahora ya lo recibo con gusto, ¿no? Cuando me reconocen en Grindr y me dicen, oye, tú eres tal, y yo, sí, ¿qué tal? No, o sea, ya después, o sea, a veces no sigo la plática porque no me gusta mucho hablar de mí en esas situaciones, pero sí, o sea, fue algo que se fue construyendo desde antes, ¿no? Y creo que fue muy interesante porque, pues, o sea, para empezar, esta pintura la había hecho desde el 2013. Ya había hecho varias aproximaciones con los mismos temas. O sea, de 2013 y y un par de años antes hasta el 2019 y hasta la fecha. Y de repente me doy cuenta que, o sea, la sociedad como que no, a la población LGBT y a las disidencias y a las personas racializadas como que están acostumbradas a vernos en ciertos sectores, ¿no? Ajá. O sea, en ciertos lugares Sí. Y en ciertas temporalidades. Entonces, cuando nos salimos de esas temporalidades, es como que todo mundo dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me cambian las cosas de lugar? ¿No? O sea, yo quiero seguir en ese status quo donde el blanco sigue teniendo poder, donde la clase alta me sigue dominando y a lo que sigo aspirando, ¿no? Entonces, no, lo hemos visto un par de veces, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Roma, ¿no? La película con Yalitza y ella era la protagonista, ¿no? Entonces todo el mundo así, no, ¿por qué me cambian las cosas de lugar, no? Sí. Que bueno, también eso se puede cuestionar un poco la película. Ajá. Pero sí, o sea, me doy cuenta que siempre cuando cambiamos el rumbo de las cosas, cambiamos los lugares de reconocimiento, siempre pareciera que estalla una bomba, ¿no? Exacto. Oigan, ya estamos casi al final de esta primera parte. Ángeles Soto, por allá. Sí, o sea, yo también, o sea, escuchando tu relato, Fabián, creo que rescato mucho el tema de cómo se tensa mucho la masculinidad, ¿no? Y cuando decías del fútbol, de la narcocultura, de la religión, o sea, la masculinidad, pero también la construcción de una masculinidad que es desde como el mexicano, ¿no? Como la masculinidad mexicana y es el tensar esto. Y a mí, o sea, escuchando esto me interesaba mucho saber cómo es que decidiste en tu camino artístico, ¿no? Decir, bueno, a mí me interesa la masculinidad, me interesa pensar la masculinidad. ¿Cómo ha sido este proceso también? Pues ha sido prácticamente algo muy personal, ¿no? O sea, del contexto en el que crezco. Igual, por ejemplo, cuando empiezo a explorar mi sexualidad, dije, bueno, qué bien, ya salí del closet, qué padre, ¿no? Yo fui muy precoz, salí a los 12 años, entonces de repente también como esa exploración fue algo bastante interesante y de repente me doy cuenta que no cumplía ciertas aspiraciones tal vez dentro de la misma comunidad, sobre todo homosexual, y entonces de repente me di cuenta que mi valor era menor que una persona blanca e hipermasculina, ¿no? O sea, se me exigía eso, entonces de repente como esas cosas tan personales me conflictuaron y me hacían preguntarme por el porqué de las cosas, ¿no? Y tratar de entender. Entonces, mi trabajo ha sido una forma de cuestionar y entenderme, primero a mí, Claro. perdón, y como de exorcizar ciertas cosas, ¿no? Como de ponerlas sobre el lienzo. Y digo sobre el lienzo porque pues no se me ha dado escribir o hacer otras cosas, pero la imagen y haber encontrado en la imagen esa conexión y ese poder para poder sentirme identificada y además también poder dialogar con otras personas que atraviesan los mismos conflictos, ha sido como muy poderoso. Entonces,
al reconocer ese lugar y ese poder que tiene la imagen, pues dije, de aquí soy. Claro, y es que me meto rapidísimo a comentar, ese legado, a pesar digamos, ser muy joven todavía, ¿no? Y te falta muchísimo para hacer y hacer revoluciones, eso que hablas es muy importante para todas les chiques que nos están escuchando o viendo. Este legado es lo que tenemos y lo que propone el antirracismo, cuestionar todo el tiempo a ese statu quo donde lo blanco es lo que domina, donde el género, la masculinidad, hay que cuestionarlo todo el tiempo. Y ese legado a través de la imagen que has dejado, creo que es... Otto, yo te maté muy callado, estás muy pensativo por allá. No, estoy disfrutando lo que dicen. Súper, pues vamos a un comercialito, ya saben de cuál es, y cuando regresemos seguimos con esta charla que está padrísima. El elefante en la sala. Síguenos en redes sociales y deja tu comentario en @racismomx. Continuamos. Hola, ya estamos de regreso nuevamente aquí con Fabián, Otto, Ángeles y Pepe. Bueno, pues vamos a seguir. Estábamos ahorita detrás de cámaras platicando. La verdad es que hubo otro podcast. Afuera. Casi, sí. Vamos a volver a grabar. Pepe, tú tenías una pregunta. Bueno, es que yo no sabía, ahorita Fabián, para quienes nos están escuchando, yo no sabía que Fabián había estado en el tema drag. ¿Cuál era tu nombre drag? María Magdalena. De hecho, usé María Magdalena, una por el Muy bien. Del personaje del catolicismo, y otra porque mi abuela decía que María era un nombre de India, lo decía de forma despectiva. Ajá. Sí. Y entonces fue como también de reapropiar, y luego porque ella se llamaba María Magdalena. Ella se llamaba María Magdalena. Ajá. Sí. Y de hecho me hizo entender muchas cosas, ¿no? De su contexto, y también de repente también poner una cierta distancia, ¿no? También entiendo que ella en su momento pues tuvo que afrontar ciertas cosas que con las herramientas que tenía, o sea, su contexto, una mujer en Tuxtla en los años 40, ¿no? O sea, le tocó otra historia, ¿no? Entonces también a veces entiendo de dónde viene. Claro, obviamente yo corté el hilo de esos pensamientos racistas y clasistas y pues ya me construí diferente, ¿no? Pero bueno, sí, María Magdalena es mi personaje drag travesti, a veces es más travesti que drag y a veces viceversa, pero con ella, la primera vez que lo hizo fue en Chiapas, en 2010. Sí. Y fue una forma de vivir y experimentar la expresión del género. Es cuando empiezo a entender, ¿no? Porque también fue muy interesante como el salir en Chiapas, por ejemplo, que... Exacto. A ver, o sea, y hace, ¿qué? Bueno, en 2009. Más de 10 años. Sí, porque de repente se nos olvida que la población LGBT también vive en oasis, ¿no? O sea, hay oasis en los que podemos existir y ser libres, pero hay otros en los que, pues, no, o sea, corremos riesgo. De hecho, incluso sufrí algunos actos de violencia estando en Chiapas. ¿Por el drag? No, ni siquiera por el drag, o sea, por simplemente expresarme, ¿no? Sí, o sea, sí me ha tocado estar cerca de sucesos pues desafortunados, pero pues por suerte sigo acá, ¿no? Y ha sido un motor para y un recordatorio también para no olvidarme que siempre hay que seguir luchando, ¿no? Pero bueno, María Magdalena surgió por esa exploración del género, ¿no? Y además de que a mí siempre me ha encantado la moda, el estilismo, muchas cosas. De hecho, ya sé, nos decías que ibas al Oxxo, ¿no? Sí. Y miren, yo así iba. Sí, dije, ay, voy a tocar esto. Casual. A ver qué está por acá. Y entonces fue una forma de también de construir esa masculinidad, ¿no? Que se me había otra vez impuesto por la imagen de mi padre o de mis tíos, ¿no? Que son gente que pues viene del campo, ¿no? Y pues enaltecen la charrería y esta idea muy mexicana de la masculinidad. Entonces fue como cuestionarme a mí, y la verdad es que fue algo sorprendente el primer día que decidí salir hacia la calle a las 12 del día, toda travestida, como automáticamente perdí todos mis privilegios.
o sea, como hombre, ¿no? Entonces, o sea, el acoso en la calle, los comentarios, también cosas positivas, ¿no? Como fui a la escuela un día cualquiera a tomar clases y la gente me recibió muy bien. Entonces todo eso como que me fue construyendo como individuo y liberándome y exorcizándome de esta idea bastante hegemónica de la masculinidad y entender eso, que solo es algo que construimos, ¿no? Que está en nuestras mentes y que pues ha evolucionado y seguirá evolucionando, ¿no? Y me ha dado esa libertad de poder decir, bueno, si me reconozco ahora como hombre, bueno, no va a ser desde donde me lo han impuesto, ¿no? O sea, no va a ser desde donde yo me he construido. Y eso me ha dado mucho poder, ¿no? Como una persona que pertenece a cierto contexto. Y es algo que intento compartir en mi obra, que tal vez muchas veces no aparezca tal vez el drag en mi obra, por ejemplo, pero las vivencias y todo ese conocimiento que he ganado están ahí, ¿no? Y, por ejemplo, cuando recién llegué a Ciudad de México, me metí a la carrera drag y fue maravilloso como ver cómo todas las chicas con las que estábamos compitiendo, o sea, se lo tomaban muy en serio, cómo performaban la feminidad, ¿no? O sea, por ejemplo, a partir de eso entendí las estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos como femenino? Que en estructuras patriarcales, donde el poder está en la persona blanca, heterosis, todo lo demás, o sea, todo lo demás que no obedezca o no tenga eso como objetivo, termina siendo infantilizado, feminizado y cosificado, ¿no? O sea, todo lo que se vulnera y no aboga por eso, por ese lugar de poder, termina siendo vulnerado. Y de hecho, es algo que entendí con mi obra, porque mucha gente dice, es que los personajes que pintas están feminizados, y realmente lo que hago con esos personajes es vulnerarlos. Y entonces, como hacemos esta relación directa con la feminidad hegemónica, con la vulnerabilidad, por eso siempre dicen que están feminizados, ¿no? Entonces, todas esas exploraciones han sido justo una parte fundamental, el drag y el travestismo, ¿no? O sea, saber que esos constructos los podemos perder automáticamente si nos salimos de las normas. Y ha sido una experiencia, y sigue siendo una experiencia bastante enriquecedora. Total, ahorita que hablas de María Magdalena y de cómo viene desde tu abuela, me acordé de esta anécdota en una comida familiar, cuando sale tu cuadro de Zapata gay, ¿no? Un tío... bueno, nuestro bisabuelo fue gobernador de Morelos, entonces conocía a la familia de Zapata, ¿no? Y entonces él dice, es que cómo se atreven a hacer este cuadro, ¿no? Si le debemos a Zapata todo, si no fuera por él, seguiríamos siendo indios en nuestra familia. Madre mía. Entonces es ahí donde se ve otra vez esta conjunción, como bien lo decías un poco con el ejemplo de tu abuela, y estoy seguro que es la historia de muchas familias en México, cómo se ve nuestra propia historia y nuestros orígenes, claro, y a qué tendemos, ¿no? O de nuevo a lo que tú que siempre criticas, el patriarcado, la blanquitud y todo este estatus que te da poder en la sociedad. No, y agregado a eso también que nuestra tía abuela nos decía, ay, Zapata era del otro lado. Entonces, pero muy como si fuera un chismecito, ¿no? Porque cómo esa persona, héroe, masculina, mexicana, va a ser homosexual, ¿no? Claro. O sea, por supuesto que no. Sí, y es que existe ese borrado o esa excepción, ¿no? De que la orientación sexual de los personajes de la historia está muy... O sea, no tiene nada que ver con quiénes son ni nada, ¿no? Cuando sí realmente muchas veces las luchas vienen desde intereses personales, desde cosas que nos preocupan, ¿no? O sea, y se ven proyectadas de una forma masiva, ¿no? Y eso ha sido muy interesante también, como qué historias se cuentan en la historia y cuáles no, ¿no? Y creo que el arte ha ido de la mano de esa versión de la historia heterosexual y blanqueada, ¿no? Que también nos han blanqueado a Benito Juárez, a Porfirio Díaz y todo. Bueno, él se blanqueó a sí mismo. Bueno, sí, también. Se puso no, incluso Zapata, más allá de su orientación sexual, y de hecho en la exhibición lo explicaban un poco de eso, ¿no? La imagen del charro, ¿no?
era porque él estaba muy consciente de su imagen y quería como que se le reconociera como ese personaje que, o sea, sí es del campo, pero también tiene un estrato un poco más alto, ¿no? Y eso es algo que la verdad es que está tan presente en la historia, o sea, como este blancamiento y estas aspiraciones, ¿no? Y lo vemos en general en la historia. Y a mí, o sea, ha sido algo muy interesante porque en el momento en el que empiezo a abordar estos temas, esta intersección, no tenía esos referentes. O sea, tenía referentes como Julio Galán, por ejemplo, que también ha sido un artista LGBT muy importante en la plástica nacional. Nahum Becenil también. Pero ellos, aunque Nahum, por ejemplo, abordaba un poco lo popular, no hacía énfasis en lo racial, ¿no? Entonces, cuando empiezo también en la universidad a tomar referentes de otras artistas que trabajaran estos temas, casi siempre se abogaba por la hipermasculinidad y por la blanquitud, ¿no? Era como el erotizar estos cuerpos hipermasculinos blancos. Y entonces, sí, de repente dije, ¿y dónde estamos las que no somos eso? Que somos mayoría. Sí, exacto. Y de repente también me empiezo a topar con otros referentes que no venían precisamente del arte LGBT, sino del arte en general, de la plástica mexicana, como Saturnino Herrán, que es el primero que empieza como a construir esta imagen de lo mexicano, ¿no? Empieza a tomar a personajes del cotidiano, de su cotidiano, la chica que vende en el mercado, el comerciante, estos cuerpos racializados, y los empieza a enaltecer y glorificar, que después sirve como influencia para el muralismo, ¿no? Ay, déjenme tomar agua. Sírvanle agüita mientras. Entonces, a ver, primero tomo agua, porque si no, me voy a lastimar. Ya se fue. Y ya se fue. Entonces, cómo se empieza a construir este ideal, ¿no? De la mexicanidad, Sí. Y desde dónde, ¿no? Y luego también, o sea, el muralismo aporta también mucho a cómo se perciben ciertos sectores de la sociedad, pero también quién lo cuenta, ¿no? Exacto. Yo creo que quién lo cuenta y cómo se manifiesta, ¿no? Porque es un poco también, otra vez, tender a lo blanco, el mestizaje ahí metido como ese fantasma que nos confunde, Claro. ¿no? No nos deja ver nuestra prietez o nuestro origen real. Claro. Sí, perdón. No, y destacar también, hace ratito, en la primera parte, me pareció súper poderoso que la forma en la que tú quieres crear historia sea una nueva historia, ¿no? Claro. No necesariamente tomando o queriendo tomar los lugares de las personas famosas o querer estar ahí porque quieres parecerte a ellas, etcétera, sino que más bien tú quieres contar tu propia historia a través de tus propias vivencias, sin querer estar en esos lugares, ¿no? No copiándolos de los lugares. Sí, es que luego otra vez aspiramos, ¿no? Y a ver, todos lo hemos hecho en algún momento. Claro. Tampoco hay que decir ustedes y nosotros. Sí, nosotros no. O sea, pues privilegiado. No, pero sí, o sea, es algo porque es algo con lo que crecemos, ¿sabes? En mi familia, la cantidad de comentarios racistas que ahora con a la distancia y habiendo aprendido más sobre racismo, habiendo entendido más cómo estamos estructurados, pues ahora digo, no manches, porque no me decía, o sea, eso era muy fuerte, ¿no? Como el clásico de tienes que mejorar la raza. Claro. O esos comentarios a veces racistas en contra de ciertas personas dentro de la misma familia o fuera de la familia, ¿no? Siempre desde el núcleo, ¿no? Desde lo íntimo, que la verdad es que sí nos golpean, ¿no? Y claro, cuando eres un niño, pues dices, bueno, tal vez esto sea lo correcto, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, pues yo crecí bastante con esas referencias, ¿no? Con esos comentarios, y ya cuando fui teniendo más autonomía y más libertad y más cuestionamientos, pues empecé a darme cuenta de eso, que es algo con lo que vivimos siempre, ¿no? Y cómo
sentimos que nos superamos como individuos cuando aspiramos a lo blanco, Sí. ¿no? Como ya le hiciste, sí, ya sí, le echaste ganas. y es algo que de repente también dije, güey, o sea, que esto no me quite lo otro, ¿no? O sea, que el hecho de que me vaya bien, que esté construyendo algo, no deje de lado de dónde vengo, no deje de lado esos referentes que tengo de donde vengo, de Chiapas, ¿no? De mi mexicanidad, de mi prietud. Entonces, eso es algo que ha sido un poco también complejo, porque también de repente algo que atraviesa sobre todo las artes no es nada más el que lo propongas, ¿no? Porque a mí me tocó tal vez hacer esta mezcla entre lo racial y el género y ponerlo en mi pintura, pero también me costó para que arrancara y llegara a ser reconocido, porque realmente, por ejemplo, en el mundo del arte hay mucho racismo, Sí, claro. es muy blanco, y de repente no encontraba también quién me comprara lo que yo hacía. Ajá. Entonces es como porque tengo que vivir de algo, ¿no? Luego hay quienes me juzgan que por qué saco merch, por qué hago... porque Bennett ya lo compró Bennett tu cuadro, exacto, entonces... ¿no? Y es porque tengo que vivir y porque tengo que pagar renta y porque tengo que... Pero si una persona blanca hace eso, exacto, no nadie le dice nada. Ayer salió un video o antier de una persona, supongo que se autoadscribe como artista, porque vende unos conejos que se llaman No Bunny. No es promoción, ¿eh? Ajá. Y lo vende carísimo, pero, o sea, está vendiendo como humo, ¿no? Porque dice, ya mañana se va a Nueva York y entonces se aprecia. No sé si ya vieron ese video. Sí. Y ya se va a ir a la Expo de Nueva York, no sé qué, y ahora ya va a valer 40,000 pesos, ¿no? Pero nadie, bueno, ahora es el hazme reír, ¿no? De las redes sociales, pero nadie dice nada si una persona blanca cobra. Claro. ¿No? Pero si eres racializado, es de dámelo gratis. Sí, no, y aparte he atravesado varias cosas, ¿no? De repente como que me ha tocado recibir propuestas de galerías o de gestores culturales que de hecho, o sea, vienen de este lugar de privilegio y vienen a veces hasta con una actitud del Salvador, ¿no? De que, ay, es que eres el maricón prieto, entonces te voy a... mexicano. Te voy a llevar al MoMA. Ajá, te voy a llevar al MoMA. Bueno, ojalá y sí. Galeritas, por favor. No, pero igual hay cierto coleccionismo que tiene tintes de salvadores, ¿no? Y Sí, es como de, güey... O a veces también, sí, o sea, a qué lugares podemos entrar y a cuáles no entra nuestro trabajo. Y es bien interesante de repente cómo esas estructuras están en todos lados, o sea, no nos están en la política, están en lo cultural, están en lo social. Y es súper fuerte y a veces es desgastante, pero ahora sí que en mi caso ya no veo de otra, o sea, o tengo que luchar o tengo que luchar, ¿no? Claro. Y siempre estoy constantemente cuestionando esas estructuras que me han tocado desde el arte, o sea, me ha tocado desde ahí y es algo tan real, ¿no? Y a veces incluso hasta juego y trato de ser estratega en esos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, sí hay veces que, incluso para lo de Bellas Artes, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi obra, cuando me la piden para la exhibición, de repente dije, ¿es en serio? ¿O me está jugando, no? Porque me hacen la invitación para participar en la exhibición de Emiliano Zapata y yo dije, bueno, o sea, va, o sea, qué chido, ¿no? Y de repente me invitan y todo, y también me empiezan como a censurar ya desde antes, de la misma institución. O sea, de hecho, no sé, quien haya podido ir. La nota aclaratoria, ¿no? Ajá, pero aparte, me pusieron detrás de un mural enorme. Ajá, o sea, era un pasillo que era una pared que construyeron que tenía como 1.5 metros, 2 metros de ancho. Sí. Pero de un lado estaba un mural de no recuerdo quién, que la otra vez lo vi en el castillo de Chapultepec, y atrás estaba mi obra y la de Javier Cano, que de hecho acaba de fallecer. Pero eran las dos obras como más homoeróticas, ¿no? Sí. Bueno, homoeróticas, que la mía, pues bueno, es cuestionable, pero
cómo nos ponen detrás de eso, ¿no? Sí. Entonces, de repente es como yo me les puse al tiro, así Sí. de, o sea, esto, me están haciendo el fuchi, me están dejando a un lado, ¿no? Sí, claro. Y esa es una constante en las artes siempre, ¿no? Sí. Como de que si no, Fabián. la imagen, perdón. Fabián, perdón que interrumpa, pero es que este punto me parece súper interesante, ¿no? Sobre todo por lo que decía Pepe hace un rato de que, pues, mucha gente joven, artistas jóvenes, ¿no? Nos ven, esperamos que nos vean, pero cómo transitar también este racismo que vives, ¿no? Porque esa censura también es una forma de racismo, ¿no? Sí, Lo que claro. nos contabas del salvadorismo blanco y del arte eurocentrado, ¿no? De que vienen aquí y te quieren, no sé, abrir la puerta a algo supuestamente salvándote, pero también creo que la pregunta es cómo transitar eso, cómo lo has transitado hasta este momento. Pues es algo que he ido aprendiendo y reforzando desde los inicios de mi obra, ¿no? O sea, desde que empiezo a pintar estas mariconas racializadas en Chiapas, empecé a tener estos choques o estos comentarios de la gente que dije, creo que me tengo que mover del lugar, ¿no? Y fue por eso que me vine a Ciudad de México en 2012. Y entonces fui entendiendo que algo se estaba moviendo, que algo no le gustaba a la gente, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que hacer estrategias para poder filtrarme en el sistema y después dar el golpe y lo vi. ¿No? Y esa es la estrategia de la guerra. Sí. Entonces, y pasa con muchas personas racializadas, ¿no? Que para llegar tal vez a algún lugar de reconocimiento de su trabajo, de su persona, a veces hay que pasar por ciertas cosas, ¿no? Aguantar algunos chingadazos o así hacerte de la vista gorda a algunos para sobrevivir y poder llegar a ese lugar para el cual estás trabajando, ¿no? Y eso ha sido algo que en las artes ha sido una constante, ¿no? Y ahora un poco menos, aunque sí me enfrento a nuevos retos, pero al inicio, o sea, te hablo 2010, 2000, o sea, sí me enfrentaba a comentarios de los galeristas o de los lugares de exhibición que decían como, ay, ¿qué es esto? ¿No? Como de, ¿qué es este joto que estoy viendo aquí en la pintura todo prieto y amaderado, ¿no? E incluso de comentarios desde la misma gente de la misma comunidad LGBT, ¿no? Que es muy racista. Que es muy racista. Otra vez porque aspiramos siempre a esa cima, ¿no? De esta estructura blanca heterosis. Entonces, ha sido como un surfear, y ya cuando puedo dar el golpe lo doy, y cuando me puedo como imponer y decir acá estamos, lo hago, y ha sido a veces desgastante. Ha sido, porque a veces incluso entre nosotros mismos estamos ahí como cuestionándonos cosas, que hay cosas que sí están padre cuestionar, y hay otras veces que pareciera que tenemos que justificar nuestra existencia, ¿no? O sea, una constante. Que lo has hecho muy bien, Fabián, o sea, como los puntos en los cuales transgredir con tu obra. Estaba pensando mucho en la historia de tu abuelita María Magdalena y todo lo que implica la iconografía católica en ello, porque estoy pensando en esta pintura que hiciste de San Sebastián, en vez de las flechas con los colibríes, ¿no? Y en esta otra, siempre hablando desde las corporalidades de la venida de Dios, me parece, con los dos sacerdotes y la venida del Señor. La venida del Señor, y cómo de manera muy sutil, o sea, muy directa, pero muy sutil, apelar a estas posiciones de poder, donde estoy seguro con esa pintura, que me imagino que Daniel lo va a estar poniendo, si nos permites, Fabián, en la pantalla, de la venida del Señor, que es una cosa, no sé, lo ve alguien, el Papa, y se va para atrás, y qué bueno, ¿no? Para que se caiga el poder. No, porque ¿Cómo no? hace un sticker. Para más tarde. Sí, digo, ha sido un trabajo. Digo, incluso, por ejemplo, el aprender a cómo comercializar mi obra, ¿no? A defenderla, a producir cosas que, o sea, por ejemplo, los pósters, los calendarios que después les traigo uno, ahorita se me olvidó. Pero ese tipo de estrategias han sido cosas que presto atención como a otros artistas que les ha funcionado. Y me ha servido también a mí para democratizar mi obra, ¿no? Porque para mí eso es muy importante, porque de repente
obviamente una pieza original pues va a valer mucho más que una reproducción. Oye, pero tu papá borró ya todo lo que tú pintaste en tu cuarto. Pues mira, ahorita lo estaría cobrando. Pues arrepentidísimo de estar, pero bueno, o sea, ya a él le queda en la conciencia. Pero sí, o sea, y eso ha sido muy, muy bonito, porque también el hecho de que mi obra esté por todo el mundo, que este universo que estoy pintando, que está protagonizado por personas racializadas, por mariconas, por disidencias, esté en todo el mundo, me hace sentir bastante orgullosa. Y es como parte de ese trabajo que me ha costado, pero que le da esperanzas a otra persona en otra parte del mundo. Total. Ajá, y que conecta con la obra y es una forma de decir, acá estamos, o sea, estamos presentes y sentimos orgullo de quiénes somos, ¿no? Pues ya hasta el influencer Henry Jiménez hizo una como performance ahí con esta de Zapata, pero ¿te pidió permiso, te habló o no? ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntanos. Mira, empiezo a recibir un día, hace una tarde, historias, ¿no? De cómo estaba Henry preparando. Subió un par de historias a su Instagram, donde estaba preparando como todos los props, las zapatillas con la pistola, el sombrero y luego estaba en una caballeriza. Entonces me mandan eso y dije, mira qué curioso. Entonces es donde empiezo a prestar atención. Y después, al día siguiente, sube un reel donde aparece ya montado en el caballo y en toda la sesión de fotos. Y un chorro de gente me empezó a mandar y a taguear, ajá. Y de hecho, en TikTok y en otras redes le exigía a la gente que me diera el crédito. Claro. En Instagram sí me dio crédito. Y de hecho yo le escribí y le dije, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? O sea, porque la verdad es que a mí me encanta que eso que salió de una forma orgánica y de necesidades muy personales haya tenido tanto eco, ¿no? Y que hayan pasado, pues, desde el 2013 que hice la pintura, o sea, que hayan pasado 10 años desde que la hice, un poco más, 11 años desde que la hice, hasta la fecha, y de lo que sucedió en Bellas Artes 4 años atrás a la fecha, y se siga hablando de eso, y si le sigues cosiendo a la gente racista y machista, y va a seguir sucediendo, es algo que me enorgullece, ¿no? Y ver que otros artistas lo retoman y lo toman como un estandarte, me hace como no sé, como abrazar a ese Fabián que tenía esas preocupaciones en ese entonces y decir, lo hiciste bien, y qué orgullo que no hayas dudado en hacerlo, ¿no? Que hayas dado todo en ese momento de construir eso, y que ahora se vea el eco de todas esas cosas que me atravesaban en ese momento. Me parece algo fantástico. Y bueno, ya salieron al día siguiente o a las 2 horas, creo, salió después de que publicó el reel este Henry. Salieron las fotos y pues igual todo el mundo tagueándome y todo eso, y también fue sorprendente como ver todos los comentarios, que no los leí todos, pero muchos clasistas, racistas, con estos tintes defendiendo el nacionalismo, ¿no? Que de repente es también algo muy estúpido, como creer que solo la nación está construida para y por los heterosexuales, ¿no? Claro. O sea, y por la gente blanca, ¿no? Entonces, creo que se revivió otra vez mucho, digo, a una menor escala, pero se revivió otra vez como... Pero le dio acceso, ¿no? A mucha gente, lo que dices de la democratización. O sea, creo que es parte de este eco, ¿no? Sí, que para mí, por ejemplo, la pintura sobre todo figurativa, o sea, donde reconocemos figuras, o sea, no es abstracta que vemos manchas y así, no, reconocemos lo que estamos viendo, ¿no? Un personaje, tal. Es bastante democrático. ¿Por qué?
porque lo entiende desde la persona que está a pie o vende tacos hasta el más ilustrado con el doctorado del doctorado del doctorado, ¿no? Y que ahí viene un poco lo que tú dijiste ahorita, me pareció también súper poderoso. Pusiste a hablar así desde el académico más fifí, europeo, de quién se debe, del presidente, la mañanera, hasta las personas normales como nosotras, ¿no? Ahí a hablar de la pintura. O sea, fuiste a todos del mismo nivel. Y es que de hecho, es bastante, además de que conecto con la pintura, es bastante también ir en contra de lo que en mi contexto, otra vez en Chiapas, en 2009, cuando empiezo a formarme como artista, bueno, en 2007, se me decía que esto era arte y eso no era arte, ¿sabes? O sea, y esto de esta forma se pintaba y de esta otra forma no se pintaba. Sí. Eso Entonces, es algo... y venía desde la academia, y la academia está muy elitista. Sí, eso es algo como común de las facultades de arte, porque tenemos un proyecto de juventudes, Fabián, que se llama Young and Racist Leadership Project. En la segunda generación estaba Wes Montoya, que es un ilustrador. Y el otro día en que lo fui a visitar a Jalapa, Wes me estaba platicando porque tiene sus estudios que hizo en la universidad, que era siempre desde el arte eurocéntrico, ¿no? Como los estudios de las corporalidades y todo eso, como siempre ahí, ¿no? Y decía, es que nada más esto nos permitían y esto era el canon que teníamos que seguir, y si salían era, esto está mal. Y además también la idea de modernidad. Pareciera que la idea de modernidad que tenemos es unidireccional y, o sea, no se puede ir para atrás, no se, o sea, ver para atrás es un retroceso y está visto como algo negativo, ¿no? E incluso el hecho de recurrir a la pintura, que bueno, o sea, en miles de culturas se ha recurrido a ese elemento y sobre todo a la figuración, pareciera que es como, no, solo lo único permitido es lo que está gestado por el intelecto, ¿no? Por si un micrófono en medio de la galería, claro, o sea, el espectador la tiene que hacer inteligible y porque nuestro intelecto está más allá. Y es como, ¿qué vienes a decir, no? O sea, oye, a decir que, a ver, es algo que, pues, ha dado sus aportes, está bien que exista, pero creo que en la contemporaneidad tenemos que ver todas las lecturas posibles desde todos los ángulos, ¿no? O sea, tenemos que tener una perspectiva más horizontal, ¿no? O sea, oye, y ahí yo tengo una pregunta, porque, por ejemplo, desde las artes plásticas, por ejemplo, con la escultura yo lo he visto más que nada como el cuerpo europeo hegemónico, así esculpidito, el Cristo, ¿no? Imagínate, el Cristo tiene abs así cañonas, pero explorar con el antirracismo como las otras conexiones, ¿no? Siempre desde las corporalidades, pensar, por ejemplo, en la gordofobia. No sé si tendrás en tu mente hacer una escultura sobre esos cuerpos no hegemónicos. ¿No? Estaría interesante. Esculturas también, digo, a ver, lo que ha sido más mainstream de mi trabajo y ya no está en mi poder de manipular, pues ha sido cierto tipo de corporalidades, ¿no? Aunque ha sido como ese catalizador para hablar de otras cosas, claro, ¿no? Racial y de las disidencias. Pero en mi obra también están los cuerpos disidentes, ¿no? O sea, y también es interesante porque también el mercado también es muy interesante porque, a ver, para hablar de arte y sobre todo de una carrera artística, no podemos dejar de lado el mercado tampoco, porque otra vez también tenemos que pagar rentas, tenemos que financiar nuestros propios proyectos, que de hecho eso a mí me da bastante libertad, pero es muy interesante porque, por ejemplo, he retratado corporalidades trans, por ejemplo, que lo he dejado de hacer también para darle voz a compañeras y compañeros y compañeros trans, pero, por ejemplo, corporalidades gordas, por ejemplo, las he retratado, pero, por ejemplo, no se mueven tanto. Hay una relación entre la imagen que obtengo y mi deseo. Sí. Siempre hay una conexión ahí. Cuando dices no se mueven, no se venden. No se venden tanto, pero yo aún así la sigo haciendo. ¿Por qué? Porque gracias a que todo eso puedo tener la libertad de pintar lo que a mí se me venga en gana. Entonces también otra vez volviendo a las estrategias de venta, a las estrategias de gestión de mi trabajo y todo eso.
Entonces... Pero es parte de la lucha, porque antes no se vendían seguramente los cuadros de gente racializada, glamour, y ahorita ya están empezando a moverse, ¿no? Sí, porque, o sea, ahorita hay grandes exponentes del arte antirracial, ¿no? Kihan Willy, que o sea, están las colecciones más importantes del mundo, ¿no? Ha retratado a Obama, a Naomi Campbell, que blanqueadas eran, pero aún así son gente racializada con poder, ¿no? O sea, y que le ha dado bastante proyección y pues han aportado, ¿no? Al discurso, han aportado a las perspectivas y está muy chingón que se ocupen esos lugares, ¿no? Y por estas personas, y creo que eso es necesario. Como irrumpir, ¿no? En la galería, porque también pensando en Francisco León como, bueno, él pues la curaduría y todo el trabajo que hace con los caracoles zapatistas y cómo los caracoles han llevado su arte zapatista, ¿no? Incluso a los museos. Ahora expuso en Brasil, o sea, él hizo la curaduría del arte zapatista y estaba en el Museo de Arte Contemporáneo en Brasil, el arte zapatista, lo que dice Otto, ¿no? O sea, creo que sí se han ido moviendo y es un poco negociación con la blanquitud. Claro. Porque por un lado sí tenemos que deconstruirla y criticarla, pero por otro lado pues también ocupar esos espacios. Si el Salvador Blanco te va a abrir la galería porque se cree Salvador Blanco, pues tú lo tomas. Sí. ¿No? O sea, yo lo que digo siempre es, si nunca has aspirado a la blanquitud, es porque eres blanco. Claro. ¿No? Sí. O sea, todos hemos querido aspirar a... Me ha tocado un par de exhibiciones en el extranjero, que también hay que hablar un poco también del coleccionismo, pero bueno, ahorita les cuento, porque el coleccionismo tiene mucho que ver con esta aspiración a lo blanco. A veces hay galerías que me invitan y de repente me quieren como estancar como en cierto discurso que también al final siento que me están así segregando, ¿no? Como dejando como en un estereotipo de la mexicanidad o de de lo racial. Sí. Y entonces de repente sí me ha tocado como decirles, miren, hay que tratarlo de esta forma, no de esta otra. Y entonces ahí como que entro en negociaciones justo con estas personas que tienen privilegio y que vienen desde una visión bastante blanca y me toca como negociar y decirles, y al final también me lo agradecen porque les cambio la perspectiva, ¿no? Desde el diálogo, ¿no? Desde decir, hay que entender que esto está así y tenemos que ver estas otras posibilidades y cómo entender estas realidades de una forma distinta, ¿no? Sí. Y a mí me ha tocado, por suerte, no darme a los fregazos, ¿no? No estar ahí peleando, pero sí a veces como imponerme, ¿no? Sí. Y desde el lugar que mi carrera me ha dado también de reconocimiento, ¿no? De decir, yo tengo la libertad de decidir dónde exhibo, con quién exhibo y cómo lo exhibo, ¿no? Y eso es algo que siempre estoy constantemente luchando, no solo para mí, sino también para todas todas y todas las artistas que están afuera, ¿no? Que ahora me da mucho gusto que a partir de la revolución o incluso un poco antes se haya puesto una piedra en el camino para que otras y otros artistas puedan avanzar, ¿no? Y me llena de orgullo también ver la obra de otros artistas que trabajan estas intersecciones. Entonces, hablaba otra vez del coleccionismo. También hay aspiraciones a lo blanco desde el coleccionismo. O sea, de repente hay como decir, me ha tocado, sobre todo en ferias de arte o en galerías, que, por ejemplo, hace 10 años me cerraban las puertas. Porque me decían, es que no hay ¿cómo se llama? No hay mercado para tu obra, ¿no? Y ahora le abren la puerta a artistas que están trabajando mis temas, ¿no? Porque obviamente se ha vuelto un tema, o sea, se ha puesto el tema sobre la mesa a un nivel masivo y entonces eso como que vuelve el interés, pero hace 10 años me decían, no, arrepentidísimas de haber estado a tentar algunas, pero... o incluso, por ejemplo, con hubo una exhibición sobre Zapata en una galería en la Roma y no me invitaron. Y yo dije, bueno, está bien. Y justo fue poco antes, o sea, la inauguraron como en septiembre u octubre, no recuerdo.
Y ya después fue la de la revolución. Dije, total, yo voy a estar en Bellas Artes. Exactamente. Total. Que soporten. Y la publicidad. Ajá. Y al final así como que arrepentidísimas y me invitaron hacia al último a la exhibición y les di una pieza porque tampoco no me gusta ser así vengativa y mamona. Pero sí, ¿no? Y de repente me doy cuenta. No la de Zapata. ¿Ah? No la de Zapata. No, esa no, porque de hecho la Bellas Artes la recogió desde eso como un par de meses antes. Ya. Y de hecho la invitación a la exhibición había sido desde marzo, febrero, marzo. Sí, o sea, ya la tenía. Sí, o sea, ya la tenía apartada para eso. Entonces, sí, o sea, dentro del coleccionismo también hay cierta aspiración, obviamente, porque pues el dinero que quieren gastar lo quieren invertir tal vez en obra más europea, o que ven en las instituciones, o que ven en ciertas galerías con cierto prestigio, ¿no? Sí. Y no aspiran a invertir en algo, o no tienen ese interés por invertir en algo más local, con temas que estén atravesando el contexto actual, ¿no? De los artistas. Entonces, también, ahora sí, siempre digo, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Sí. Oigan, ya estamos llegando al final de este podcast. Ay, yo me puedo echar horas. Siempre nos pasa, nos podemos quedar aquí un ratote. Oye, pero nada más una última pregunta. A ver. Es que yo vi ese comercial de él. Te pusieron un filtro. Ay, hermana, ¿qué onda? Ya sé. Sí, cuando lo vi dije, ay, así soy de blanca. Daniel ahorita nos va a poner un filtro a todos. Sí, o sea, y ya con las empresas, o sea, sí tomo ciertos cuidados, ¿no? Hay otra vez las estrategias, ¿no? Unas que sí me ayudan a reforzar mi discurso y el mensaje, y que siento que podemos aportar en conjunto y lograr algo, y otras que la verdad, o sea, me tocó una vez también con una famosa cervecera que vamos a funarla. Sí, pues ya se está acabando el agua, entonces también sí se lo merecen. No, pero me contactan, fui un primer contacto y me dicen, no, es que nos interesa tu obra en nuestra próxima campaña, que va a ser como de barrio, y que pero todo desde un lugar súper blanco, ¿sabes? Como visto de nosotros los blancos y ustedes los prietos, ¿no? Entonces empecé a como a decirles, miren, es que por acá yo me ofendería si lo trabajan así, ¿no? Claro. O sea, ¿y qué te dijeron? Pues, ¿qué te dijeron? O sea, querían como culparse a ellos, ¿no? De que todo el tiempo hemos como reforzado ciertos estereotipos y es hora de cambiar y que no sé qué, y hay que ser más barrio. Mira cómo los blancos siempre están en el barrio. Exacto. Sí. Barrializado. Les dije aguas, ¿no? Y de repente estuvimos trabajando y después me dicen, no, que ahora el proyecto, gracias por tu asesoría, el proyecto ha avanzado, y de repente, ¡plup!, me dejaron de contactar. Gracias a tu asesoría decidimos que no íbamos a y me dejaron de hablar y trácatelas, que como a los 2 meses sale la campaña y yo no estaba, ¿no? Y fue como... Ay, mejor. No, sí, no, y te digo, o sea, ese tipo de tropezones me ha servido como a darme cuenta de las marcas, o sea... Sí. Oye, pero te pagaron. Por ejemplo, la moda en México también tiene muchos tintes súper racistas, pero porque es súper aspiracional. Digo, hay propuestas también que vienen desde otros contextos que también pueden aportar bastante al discurso y nos hacen reflexionar y nos ayudan a visibilizar, pero también la moda, que es algo que me gusta bastante, sí, de repente viene también desde los lugares del Salvador, ¿no? Hay ciertas marcas que se van de la apropiación. En Chiapas, por ejemplo, van a conseguir la materia y ya de repente trácate. Exacto, pero tienen que tener estos comerciales. Sí. Se me hace que esa que dices es la de orgullosamente indio. No es cierto. No voy a decir nombre. Pero era la hora del chisme. Ya, sí. Pues muchísimas gracias por haber estado. Perdón que ya voy a cortar acá, pero pues Daniel lo está haciendo caras, ¿eh? No es cierto. Pero muchísimas gracias a todas, todos, todes. Gracias, Otto. Gracias, Ángeles.
Fabián, Pepe, por haber estado el día de hoy. Vamos a darle Gracias. un abrazo. Chao, Fabián. Un abrazo. Gracias. Les vemos. Un capítulo de El Elefante. Sigan a Fabián en sus redes. Sí, Sí, estoy como sí. Aires en todas mis redes. Tal vez haya una usurpadora, pero se van a dar. No, voy a poner por acá, Sí. Dan, para que la tengan ahí y nos vemos la siguiente. Bye. Chao. Bye. El elefante en la sala.